¿Qué es el discipulado? ¿Y qué pasa si no me discipulo? Las iglesias evangélicas en los años, las décadas pasadas, hablaban mucho de la Gran Comisión. Llamaban Gran Comisión a las últimas palabras de Jesús resucitado a sus discípulos para que vayan y cumplan con la misión en el mundo de evangelizar. Pero las iglesias evangélicas enfatizaron mucho la Gran Comisión en base al Evangelio de Marcos. Marcos 16:15, cuando Jesús resucitado le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese era casi lo que nos repetían o repetíamos nosotros, siempre enfocado a que predicar a todos y hay que predicar el Evangelio. Cuando Dios nos visitó con su Espíritu en la década del 60, 1967, hubo un derramamiento del Espíritu aquí en Argentina que se extendió los años 68, 69, 70 y luego en la década del 70 se extendió a muchos otros lugares de Argentina y del mundo. Jesús, en Mateo 28, la orden específica que da, y Mateo lo registra con estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto fue lo que el Espíritu Santo nos mostró, nos enseñó, nos reveló, y nos dimos cuenta que no habíamos prestado atención a esta descripción de Jesús: vayan y hagan discípulos. De esta manera Jesús está marcando el programa de la iglesia desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hasta el fin del mundo. Porque dice aquí: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hasta la segunda venida de Cristo. Y nos preguntamos, ¿qué entendieron los discípulos con estas palabras? Cuando Jesús le dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La única referencia que ellos tenían era lo que Jesús había hecho con ellos durante 3 años. Jesús era el Señor, el Maestro, y ellos eran sus discípulos. Cuando le dice: vayan y hagan discípulos, ellos entendieron claramente que les está diciendo: vayan y hagan con otros lo que yo hice con ustedes. Jesús, esta es la orden que les dio. Jesús es el Señor, el Maestro, y ellos sus discípulos. Cada uno de ellos estaba bajo la autoridad de Jesús. Habían reconocido a Jesús como el Señor. Y a partir del momento en que Jesús los llamó, se colocaron bajo su autoridad, enseñanza, instrucción, para aprender a ser como su Maestro.
para ser un discípulo de Jesús, debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Kyrios. Esto significa que ya no vamos a vivir como se nos da la gana, sino que ahora tenemos que aprender a vivir según la voluntad de Dios. A un niño que va a la escuela se le llama alumno. Alumno es una palabra moderna que tiene apenas unos 200 años. Pero antiguamente la palabra que se usaba para alguien que iba a la escuela era discípulo. Discípulo y alumno son sinónimos. Uno, una expresión más antigua y más específica. Así que un alumno y un discípulo es lo mismo. Aprender. Esa es la característica de un discípulo. ¿Qué debe aprender un discípulo de Jesús? Algunos dicen tiene que aprender la Biblia. Sí y no. Tiene que ser más específico. Porque uno puede ser doctor en teología y conocer toda la Biblia y no vivir de acuerdo a la Biblia. Entonces el propósito no es impartir conocimiento, que sepa, sino que guarde, es decir, que obedezca, que viva lo que Jesús enseñó. Entonces, el discípulo de Jesús debe aprender a vivir según la voluntad de Dios. Hoy cada uno vive como quiere, como se le da la gana, y piensa que es su derecho, que tiene libertad para vivir como quiere, como le parece, cuando realmente somos criaturas de Dios. Hay un Dios que es el Señor, que es Rey, que es la autoridad, y a Él debemos obedecer. Jesús vino para traer el reino de Dios a cada vida, a cada familia, a cada nación. Imaginemos un momento, ¿cómo sería este país o cualquier país del mundo si todos sus habitantes vivieran según la voluntad de Dios? Piensa en un momento, ¿cómo sería Argentina si todos viviéramos según la voluntad de Dios? ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios. ¿Cómo sería este país si cada uno amara a su prójimo como a sí mismo? Eso es lo que Jesús vino a traer. El reino de Dios, el reinar de Dios. Hoy la sociedad vive en una anarquía moral y espiritual. Pero Jesús vino a traer orden a este caos de la humanidad. Vino a traer el reino de Dios. Para el discipulado es necesario 3 cosas. Un maestro o discipulador que enseñe. Si no hay un maestro, no hay discipulado. Luego hace falta un discípulo. Y ahí hay una relación entre maestro y discípulo. Y la tercera cosa, tiene que haber un programa de enseñanza. Y ese programa de enseñanza lo tenemos en el Nuevo Testamento, a lo que llamamos didaqué, doctrina, la doctrina de Jesús, que dijo que era la doctrina del Padre. Y también hay otra palabra griega, querigma. Querigma es la proclamación de la verdad
que revela la persona de Cristo y la obra de Cristo. Entonces, querigma y didaqué forman el cuerpo de enseñanza que no es infinito, no es interminable. La Biblia es un libro muy extenso que tiene más de 1000 páginas, pero dentro de ella hay algo sustancial, esencial, fundamental. Es la didaqué y el querigma. La didaqué revela la voluntad de Dios y el querigma revela quién es Jesús y la obra que hizo Cristo por nosotros en la cruz y la resurrección, en nosotros por el Espíritu Santo, entre nosotros haciéndonos iglesia y a través de nosotros llevándonos a la misión. Ese programa de enseñanza tiene un objetivo, tiene 3 objetivos y ninguno puede faltar. El objetivo de la enseñanza es conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, conocer. Segundo, vivir, es decir, obedecer. El que oye mis palabras y las hace, ese edifica su casa sobre la roca. Y tercero, enseñar a otros. Y ese es el orden: conocer, vivir y enseñar. No se puede vivir lo que no se conoce. Algunos conocen y enseñan, pero no viven. Y eso ya no puede ser. Es una incoherencia. Tiene que haber coherencia. Entonces, conocer, vivir y ahora sí, enseñar a otros. Todo lo que vos aprendés de la palabra es para que lo practiques y luego lo enseñes a otros. Y entonces así sigue la cadena del discipulado. El discipulador debe ser un discípulo más crecido que el propio discípulo a quien está discipulando, más avanzado en el camino y que asuma la responsabilidad de amar y enseñar a sus discípulos y guiarles en su desarrollo y crecimiento en la vida cristiana. Dios quiere que todos nosotros seamos discípulos y que todos nosotros seamos discipuladores. Que así como otro nos enseña a nosotros, nosotros también, en la medida que crecemos, que aprendemos, que vivimos, vayamos tomando la responsabilidad de enseñar a otros. Así todos en la iglesia son discípulos y son discipuladores o apuntan a ser discipuladores. ¿Qué pasa si no me discipulo? Era la segunda parte de la pregunta. Bueno, algo dimos a entender, lo digo rápidamente. Es muy probable que el crecimiento espiritual del que no está bajo discipulado sea más lento. Se corre el riesgo del estancamiento y de vivir en la mediocridad espiritual. Es posible, si uno no está siendo discipulado, caer en la religiosidad, caer en la hipocresía, asistir a las reuniones, escuchar los mensajes y no llevarlos a la práctica. ¿Dónde puede ir un hombre para aprender a ser un buen marido? ¿A dónde puede ir una mujer para aprender a ser una buena esposa? ¿Existe alguna facultad para la formación del carácter? En realidad tendría que ser materia obligatoria en todas las facultades. No hay. Por eso Jesucristo, sabiendo la necesidad del mundo, dice: vayan y hagan discípulos a todas
todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos y luego enseñándoles. Yo era pastor de una congregación en el barrio de Villa Soldati, una congregación nueva que nosotros habíamos iniciado evangelizando ese barrio. Yo tendría unos 24 o 25 años, era soltero, y teníamos reuniones como congregación de todo tipo, reunión de oración, de estudio bíblico, de evangelización, cena del Señor, escuela dominical, de adolescentes, de jóvenes, bueno, jóvenes todavía éramos nosotros. Así que teníamos todo tipo de reunión, bautismo, entierro, casamiento, pero no entendíamos el discipulado. Y cuando este tema se presentó y el Señor abrió nuestros ojos, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar nuestro esquema, y cada pastor en su congregación empezó a reunir a algunos con los cuales formar el primer círculo de discipulado. Así que mi primer círculo en la congregación fue de unas 15 personas, hombres y mujeres, porque no había quien discipular. Así que comenzamos con los pastores a organizar un plan de enseñanza. Fue así como nació Puerta Camino y Meta. Al principio lo que más nos concentramos era en la puerta, cómo entrar al reino de Dios y todo esto. Así que yo tenía una reunión semanal con este grupo de 15, la mayoría jóvenes. Ellos tenían que venir a la reunión con su cuaderno o carpeta, tomar nota y luego discutir el tema, orar y la semana siguiente volver, revisar el tema, y así íbamos avanzando. Más o menos a los 6 meses, cuando ellos tenían una formación básica, comencé a animarles a que ellos ahora hagan lo mismo con otros. Así que cada uno de ellos fue tomando o ganando gente nueva, o hermanos que estaban en la congregación pero todavía no estaban siendo discipulados, fueron relacionándose y empezaron a hacer lo mismo con otros. Y así fueron creciendo, y la mayoría de esos primeros discípulos, quizás la mitad de ellos hoy son pastores, y las mujeres esposas de pastores o de diáconos u obreras en la iglesia del Señor. Así fue como comenzamos, en cuanto a discipular a otros. Como yo de este grupo de los 5 era el menor, así que yo tenía 4 discipuladores, estaba bajo la autoridad de todos ellos. Así que aprendía mucho de ellos y comencé a relacionarme más específicamente al principio con su índole. Después, cuando me casé, o nos pusimos de novios con Silvia, como el pastor de Silvia era Keith Benson, entonces comenzó a discipularnos Keith Benson. Como novios y después como matrimonio, venía a casa, traía su pijama, se quedaba a dormir. Era un discipulado intenso, así que él fue guiándonos. Cuando nuestra congregación se unió con Iván Baker, como Iván era 19 años mayor que yo, entonces Iván pasó a ser mi discipulador, además de ser los 2 pastores de la congregación. Naturalmente, Iván fue quien nos iba guiando también. Así que así fue nuestro comienzo. Tremendo. Hoy nos comentabas un poco, cuando nos hablabas,
¿qué pasa si no me discipulo? Y nos dabas unos ejemplos prácticos, o sea, cómo llevarlo a la concreción. Y como te referías al aprender a vivir, ¿no? Y dar a conocer a la persona de Cristo, el discipulado. Ahora, ¿cómo logramos, para ir a extenderlo un poquito, tenemos un poquito más de tiempo para que nos cuentes, cómo logramos salir de la teoría de que sí necesitamos ir y hacer discípulos, pero cómo lo probamos en la experiencia? Más allá de que, bueno, contanos, ya que nos comentaste un poquito sobre el camino que está haciendo con Iván, ¿cómo fue ese tiempo de discipulado? Algo que nos quieras resaltar de esa relación de discipulado. Bueno, para no quedar en la teoría, es muy importante entender que el objetivo del discipulado es tocar la vida. Entonces, para tocar la vida, si yo tengo un conflicto, tengo que abrirme. Si cometí algún pecado, dice la palabra que confesemos los pecados los unos a los otros y orar unos por otros. Entonces, es importante que haya una comunión transparente, en luz. Porque si yo me peleo con mi esposa en casa y después vengo a la reunión de discipulado y pongo una cara de buenito y de santo, ¿qué me va a corregir? No sabe qué es lo que pasó. Entonces, nosotros aprendimos, 1 Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz significa lo contrario a ocultar. Andar en luz significa ser transparentes. Si yo tengo un problema, una tentación, una debilidad, andar en luz significa con aquel que me está discipulando, abrir mi corazón y contar lo que me pasa, mi conflicto, mi pecado, mi tentación, mi debilidad, y pedir ayuda, consejo o reprensión, amonestación, oración, lo que fuera. Entonces, ahí dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La comunión puede ser superficial, formal, protocolar, o puede ser real. Para que haya una comunión real, tenemos que abrir el corazón y orar y confesar y contar, pedir ayuda. Entonces empieza el discipulador no solo a enseñar la palabra, sino también corregir nuestros errores en la conducta, y así en esa transparencia la sangre de Cristo nos limpia. ¿Y cuáles son los síntomas? Obviamente que uno de ellos es ocultar, ¿no? Pero los síntomas de una comunión superficial. Y la comunión superficial es cuando uno finge que está bien cuando no está bien, o esconde la realidad de su conducta, de su vida. Entonces tiene que abrir y confesar y ser transparente para recibir ayuda. Gloria a Dios por eso. Con base en lo que hablabas acerca de tocar la vida, de confesar los pecados, de abrir el corazón, yo creo que son temas, y quizás en algunas personas los principales temas que los alejan quizás de la experiencia del discipulado. No le quiero contar mi vida a nadie, no quiero que nadie sepa nada de mi corazón, así que mejor no me disipulo. ¿Cuáles son los preconceptos o las fortalezas que tenemos que derribarlas para alcanzar una vida de discipulado? Bueno, de parte del discipulador tiene que haber confidencia.
Porque si la persona se abre y yo después le cuento lo que un discípulo me dijo, le cuento a mi esposa, está mal. O le cuento a otro hermano, ¿qué necesidad hay? No hay necesidad. Entonces tiene que haber reserva, tiene que haber confidencialidad. Entonces tenemos que, por eso muchos después se cierran, porque se abrieron y fueron difamados. Malas experiencias. Sí. Entonces, si yo le cuento a mi esposa y mi esposa le cuenta a sus amigas, ya estamos en un... Entonces, esos son los problemas principales que crearon barreras hacia el discipulado. O sea, es el miedo de quedar expuesto, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, tiene que haber, de parte del discipulador, confidencialidad. Tenemos que saber guardar entre la persona y el discipulador aquello que fue confiado, confesado delante del Señor. Entonces, no tenemos la libertad de contar a otros lo que alguien nos confió a nosotros. Tiene que quedar en nosotros. Ahora, si alguien me cuenta algo grave y yo no sé la respuesta, yo puedo recurrir a mi discipulador o al pastor que me guía para hacerle la consulta. Y entonces allí es otro el tema. No estoy chismeando o contando. Entonces tiene que haber ese tipo de cuidado. ¿Y qué consejo le darías al que tuvo una mala experiencia con el discipulado, que quizás quedó expuesto, o que en algún caso fue, no sé, vivió una experiencia muy controladora en algunos casos? ¿Qué consejo les daría a que rompan con esa experiencia o que se olviden al punto de llegar a frenarlos a que no se discipulen? O sea, ¿cuál sería el camino a recorrer ahora? Bueno, si el discipulador se equivocó una vez, 2 veces, pero lo reconoce y pide perdón al que expuso y el discípulo le perdona y restablece su confianza, bueno, que sigan adelante. Ahora, si no restituye la confianza, es mejor que busque otro discipulador, porque no está encerrado para ser discipulado por una sola persona. O sea, el consejo es que busque otra persona. O sea, en el caso, algunos... El consejo es que perdonen y que restablezcan la relación. Claro, quizás si la experiencia no pasó en nuestro medio, ¿no? Sí. Nosotros acá en la comunidad tenemos muchas personas que vinieron de varios contextos. Tenemos 8 años de edad y por ahí muchos vinieron de malas experiencias, otros de muy buenas experiencias, de la vara allá arriba. En ese caso, hoy volver a confiar puede ser una dificultad para el otro, ¿no? Sí, pero también puede ser una trampa del enemigo, entonces hay que superarlo, hay que vencerlo y hay que confiar que Dios hace nuevas todas las cosas. Qué lindo. Yo pienso en la sociedad actual en la que vivimos, cómo se viene hablando hace ya unos años, toda esta cuestión de los roles, del hombre, la mujer. De hecho, escuché un mensaje tuyo hablando sobre masculinidad. Es un mensaje no solo para hombres, sino que también es abierto para todos. Pero me interesa saber, porque hoy en el mundo sabemos que se quiere hacer todo tan gris y tan borroso. ¿Cómo marcar los roles en el discipulado tanto del hombre como de la mujer? Porque a veces también en el matrimonio hay veces que tenemos que sentarnos y ver, pensar, y no, porque esto se hace así, esto le toca al esposo, a la esposa. Pero antes, ¿hay una manera de poder ir formando eso, de poder enseñarlo? Claro, la manera de enseñar es la palabra. Entonces, a veces hay herencias o tradiciones culturales
que hemos montado sobre la palabra y interpretamos la palabra de acuerdo a la tradición cultural que hemos heredado. Por ejemplo, ¿por qué nace el feminismo? Por la exageración del machismo. Entonces, una sociedad en la cual en los siglos pasados fue tan fuerte el machismo, entonces como reacción a un abuso viene la reacción y por la ley del péndulo el feminismo se va al otro extremo. Se suelta de una punta y va a la otra. Y bueno, la sociedad que está en contra de Cristo, en contra de Dios, no le importa lo que dice la palabra de Dios. A nosotros sí nos importa. Entonces, primero tenemos que decir que tanto el varón como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Los dos fueron creados a la imagen de Dios. Entonces, los dos tienen la misma dignidad, el mismo valor, la misma importancia. Pero Dios a uno lo hizo varón y a la otra hizo mujer. Y le dio no solo diferencias físicas, sino también diferencias psicológicas, emocionales, para que se complementen. No es que el varón es superior, como el machismo quiso imponer e impuso en la sociedad. Ni la mujer es superior, son los dos iguales a la imagen de Dios, con funciones temporales diferentes. Y todo eso tenemos que enseñar. Por ejemplo, perdón si a alguno le parece raro lo que voy a decir. Generalmente se dice: la cabeza del hogar es el varón. La Biblia nunca dice eso. La cabeza del hogar primero es Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Segundo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo y a los dos les dijo: fructificaos y multiplicad. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, señoread. A los dos les dio autoridad. Entonces, vamos al Nuevo Testamento. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Quién es autoridad sobre los hijos? Papá y mamá. Por eso dice a los hijos que obedezcan a los padres. Ahora, la Biblia enseña que el varón es cabeza de la mujer, no del hogar. Del hogar, los dos gobiernan en forma conjunta. Sobre los hijos, los dos gobiernan en forma conjunta. Pero en ese equipo de gobierno, que son dos, dice la Biblia que el varón es la cabeza de la mujer, no cabeza del hogar, no cabeza de la familia. Entonces son herencias, tradiciones que cuando la palabra de Dios la vemos con precisión, con cuidado, nos damos cuenta que la palabra tiene un equilibrio extraordinario. A la mujer le dice que reconozca a su marido como su cabeza y que se sujete a su marido. Pero al marido le dice algo mucho más exigente: que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es una exigencia muy superior al que le diga a la mujer que se sujete a su marido. Entonces hay en la palabra, todo está en la palabra. Y lo que hay que hacer en la iglesia y en la sociedad es enseñar la palabra. Pero la palabra sacándole las herencias y tradiciones culturales de cada generación. Wow, poderoso eso. Mientras hablaba, yo me acordaba de la pregunta 2 que hizo Luquitas,
que es necesario tener el espacio abierto, ¿no? O sea, estar en la luz con el discipulador. Porque para que uno que está en la tarea de discipular a otro llegue a tocar en puntos quizás tan profundos en la vida, o sea, hay que haber ahí una cooperación mutua, ¿no? Una apertura de ambas partes, en donde yo me animo a ir más profundo en la vida de Lucas, y Lucas se anima a dejarse mostrar, ¿no? Y conocer. Para mí es fundamental ese punto 2. Y para ir terminar ese tiempo, con Luquitas conversábamos antes, y no sé, quisiéramos que nos digas algunas cosas acerca de soy y no soy un discípulo, cuándo es que soy y cuándo es que no soy un discípulo. Bueno, esto, la respuesta la tiene Jesús, el más autorizado para decirnos quién es un discípulo y quién no es él. Y eso está en Lucas, capítulo 14, de los versículos 26 al 33. Jesús dice, el que no aborrece padre, madre, esposo, esposa, hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces la primera cosa que Jesús señala es que, bueno, aborrecer no significa odiar. En la Biblia aborrecer tiene dos significados. Uno es odiar y la otra es poner en segundo lugar. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es decir, puso en primer lugar a Jacob y a Esaú lo puso en segundo lugar. No es que lo odiaba. Bueno, aborrecer padre, madre significa, eso lo explica el mismo versículo en Mateo 10, donde dice, el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, discípulo es aquel en cuya vida Jesús es el número 1. Antes que esposa, que padre, que madre, que hijos, y aún antes que mi propia vida, Jesús es el número 1. Lucas 14, 26. Luego el 14, 27 dice, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué significó para Jesús la cruz? Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz significa no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia total. Entonces, un discípulo es aquel que está sujeto a la autoridad de Cristo. Obediencia total. Jesús fue obediente al Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y eso es lo que significa tomar la cruz y seguir a Jesús. Y el tercero, en Lucas 14, 33, dice Jesús, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Significa que para ser discípulo tengo que reconocer a todo es todo, mi vida, mi cuerpo, mi familia, mi casa, mi auto, mi dinero, mi tiempo. Renuncio a todo, porque reconozco que el dueño de todo no soy yo. El dueño de mi cuerpo, de mi familia, de mi casa, de mi auto, de mi dinero, de mi tiempo, de mis dones, es Jesucristo. Él es el Señor. Así que esas son las definiciones de Jesús en cuanto a quién es y quién no es un discípulo. Ahora, en la práctica, como dijimos hoy, discípulo es lo mismo que alumno. En la práctica, el discípulo es aquel que se deja enseñar, que está sujeto y que entra en la dinámica del discipulado sujetándose y obedeciendo a aquel que lo está discipulando, y el que lo discipula no tiene la autorización
de imponerle lo que él quiere, lo que le parece, sino enseñarle a que guarde todas las cosas que Jesús nos mandó. En el pasado era más fácil discipular que en el presente. ¿Cómo hacemos para ser discípulos en la actualidad? Que con la tecnología la gente suele ser más autosuficiente. Son dos preguntas, ¿no? Era más fácil antes que ahora, y el tema de la autosuficiencia. Debo confesar que era más fácil antes, porque cuando vino el discipulado estábamos bajo los militares en Argentina. Y había en la sociedad había un ambiente más militarizado, ¿no? La mentalidad también. Había más autoridad. Hoy estamos más cerca de la anarquía, en nombre de la democracia mal entendida, mal llevada. Cada uno hace lo que quiere. Entonces, bueno, reconozco que es más difícil, pero sea más fácil, sea más difícil, los principios de Dios tienen que seguirse llevando adelante. Antes era más fácil criar hijos, mi apreciación. Los hijos eran más obedientes. Había más respeto hacia los mayores, hacia los profesores. Hoy es más difícil. Pero el hecho de que sea más difícil no nos exime de llevar adelante esta práctica. Jesús dijo: hagan discípulos, bautizando y enseñando, que guarden, no que sepan, que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es informar, sino formar. Formar. Y hasta el fin del mundo no llegó todavía, así que en todas las naciones, en todas las culturas, en todas las sociedades, en cualquier ambiente, tenemos que seguir haciendo discípulos. Lord.